Obviamente que hay muchas variables externas que no manejábamos, que van a aparecer, la presión y todo eso, pero cuanto más yo trabajo en mí, más puedo soportar y más puedo llevar bien ese vínculo con esa presión de afuera, sea familia, sea torneo, sea lo que sea. ¿Cómo andan? Estamos con un nuevo capítulo de No está desde casa y como siempre nos gusta traerles cosas que sumen a los deportistas y en este caso les voy a presentar a mi invitado del día, a Nacho Berrico. Hola Nacho, ¿cómo andás? Hola Tincho, ¿cómo andás? Yo todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. Te cuento una pequeña costumbre, la sección se llama Desde casa, así que antes que nada te voy a preguntar dónde estás hablando. Desde Barcelona, en España. Acá Perfecto. vivo hace casi 3 años. Bien, ¿y de dónde sos? De Buenos Aires, capital, de toda la vida. Así que de ahí vengo. 10 puntos. Bueno, para contarle un poco a la gente, la charla esta tiene que ver, como el título ya lo muestra, con el rendimiento deportivo, algo que nos desvela a más de uno de que hemos jugado deporte y muchos de los seguidores de nuestra edad que tenemos, la verdad, que una linda ensalada entre los mejores deportistas del país, los futuros deportistas y las deportistas, aficionados. Así que Nacho, te voy a pedir que en primer lugar nos cuentes un poco. ¿Cómo llegaste vos al mundo deportivo y qué es lo que haces? Bueno, Tincho, gracias primero que nada también por invitarme y un placer poder compartir mi experiencia con los que nos escuchen. Eh, Llego al mundo deportivo de toda la vida, te diría que desde chico que hago distintos deportes y desde ahí que muy chiquito que me gustan. Los que más practiqué durante mi vida fueron rugby, fútbol, tenis y pádel, por así decir. Y bueno, fui creciendo, sosteniéndolos en el tiempo, el rugby ya no, pero el resto sí. Eh, y bueno, con el pasar de los años me di cuenta que cuando conocí el coaching, cuando tenía 20 años, ahí empecé a ser consciente de que era algo, cómo se podían acoplar esos dos mundos, coaching y deportes. Y desde esa edad que de alguna u otra manera lo fui construyendo en el tiempo. Y bueno, hoy me dedico al coaching deportivo y ejecutivo. Trabajo con deportistas de alto rendimiento, en su mayoría profesionales, algunos amateurs, y por otro lado con ejecutivos en empresas o emprendedores o empresarios ya con negocios más consolidados, tanto en empresas multinacionales como en empresas más chicas. Así que eso es un poco lo de hoy. Para tener una idea, Nacho, porque te vemos muy joven por la cámara, pero ¿hace cuántos años que estás laburando en esto? Para tener una percepción un poco de tu experiencia. Yo tengo 35 años, empecé en el mundo del coaching a los 20, me certifiqué a los 25 años, hice otra certificación ahora acá en Barcelona, que estoy viviendo hace 3 años. Y así que te diría que desde mi primer certificación con el coaching, hace 8 años que vengo haciéndolo, digamos, practicándolo de manera individual y grupal. Empezamos a hablar por nuestra edad, porque la verdad es que machamos mucho en cuanto a los temas de interés. Nosotros acá en nuestra edad siempre buscamos hablar con gente, primero que le guste y segundo que sepa deporte, en ese orden. En tu caso van por las dos porque sé que aparte de tus conocimientos sos un fanático deportivo en general. Y para ir entrando ya un poquito específicamente en lo que haces, te quería pedir que me cuentes actualmente con qué tipo de deportistas estás trabajando y en qué instituciones, si querés. Dale. Bueno, acá en Barcelona, por un lado estoy trabajando en el Fútbol Club Barcelona para el equipo de rugby, la primera de rugby que participa en la División de Honor de España. El Barça tiene un equipo, ahí estoy como coach de la parte mental emocional. Eso a nivel grupal y a nivel individual estoy trabajando en su mayoría, jugadores de rugby, también trabajé con jugadores de tenis, de fútbol, de polo también, pero en su mayoría hoy jugadores de rugby y en su mayoría profesionales. Te puedo nombrar algunos nombres, en particular en Puma 7, Rodrigo Isgro, Lucho González, Facu Corredón, y después estoy trabajando con algunos Pumas, Martín Bogado, Lautaro Bazán Vélez, y después con jugadores de otros seleccionados, por ejemplo, en España y en Uruguay.
Así que en su mayoría son ese tipo de jugadores. En cuanto al laburo que haces, porque nada, para los que no conocen, estamos hablando de lo más alto, del alto rendimiento en cada deporte, claramente, ni hablar la parte de los Pumas y el Seven, que encima la rompen. Te quería preguntar un poco, para ir entrando de lo macro a lo micro, cuál es el enfoque y cuál es un poco, digamos, el sistema de laburo que vos tenés para un jugador o para un equipo cuando entras a laburar con ellos. Sí, sí, la verdad que, a ver, al fin y al cabo, Tincho, yo vuelco mi experiencia, ¿no? Comparto la experiencia, obviamente, de lo que estudié y también eh, lo que vivencié en mi vida, ¿no? También de formación administrador de empresas. Y después, bueno, la parte de coaching, que el coaching es una metodología de gestión del cambio, Tincho. Es una metodología que está regulada a nivel internacional y bueno, yo me certifiqué en dos distintas corrientes, corriente más ontológica, sudamericana, y una más europea, orientada al seteo de objetivos. Entonces, la forma de trabajar tanto individualmente con equipos es básicamente plantear objetivos a futuro, ir al futuro, volver al pasado, qué es lo que está en el medio. Y lo que está en el medio es lo que trabajamos. ¿Cómo hago para llegar hasta allá? ¿Qué tengo que agregar y qué tengo que dejar de lado, ¿no? Y ahí está qué actitudes, qué habilidades tengo yo que agregar o deshacer, qué parte mía se tiene que transformar, cómo hago para establecer un objetivo lo más controlable posible para que dependa de mí y después un poco hay una parte que en general no depende de nosotros, entonces esa parte es como que se suelta, ¿no? Y se trabaja, se busca alinear por lo menos en un equipo lo más posible, que todos estemos en la misma página y que los esfuerzos sean alineados y lo más eficiente posible para acercarse a ese resultado. Es interesante lo que contás, porque justamente, nada, acá, justo en esta sección particular en la que estamos hablando, en esta lista de reproducción que se llama No está de casa, hablaron un montón de chicos y chicas que, por ejemplo, están jugando competitivamente, alto rendimiento, de que tienen 12 13 años. Con lo que implica eso a nivel emocional y de justamente lo que vos dijiste, ¿no? De planificar a futuro. Acá en Argentina se da algo en el golf muy particular, que se da en el tenis también, que es que de que son muy chiquitos, literalmente de que tienen 12 13 años, ya tienen que empezar familiarmente y personalmente a planificar la ida a Estados Unidos o a proyectarse si son los mejores del mundo a ser profesionales antes de irse a Estados Unidos con 17 18 años. Es por eso que lo que estabas contando vos me hizo pensar mucho justamente en ello, porque si hay algo que el golf tiene a nivel latinoamericano, es la necesidad de planificación y de estructura que conlleva al mismo tiempo una presión emocional extra y bastante grande. Preguntarte cuáles te parecen los puntos principales para poder lograr esto que vos contás de, bueno, de acá planeamos para adelante y, digamos, ir configurando las acciones para llegar a ese lugar de éxito. Sí, y todo lo que vos decís, Tincho, porque justamente a mí me tocó trabajar con tenistas que estaban en esa situación, que ya estaban pensando en Estados Unidos, en ganar becas o jugar para universidades. Así que entiendo de lo que hablas y sí, yendo a tu pregunta, yo creo que eh, es importante tener un objetivo, digamos, porque me va a marcar mi norte, ¿no? Y si de verdad quiero ese objetivo, quiero lograrlo, al menos voy a intentar todos mis esfuerzos para hacerlo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, me parece que la palabra que vos dijiste, planificación, preparación, cuanto yo más me prepare, más chances voy a tener de acercarme a ese objetivo que yo tengo. Y bueno, entonces el que está dispuesto, ¿qué tan dispuesto estoy a hacer en esfuerzos para lograr eso? ¿No? Y hay muchos que quedan en el camino, hay otros que siguen, siguen, siguen. Y bueno, si te gusta tanto lo que haces, le vas a dedicar todos los años que sean posibles, los meses, y ahí va a aparecer toda la resiliencia, ¿no? Obviamente que hay muchas variables externas que no manejamos, que van a aparecer, la presión y todo eso, pero cuanto más yo trabajo en mí, más puedo soportar y más puedo llevar bien ese vínculo con esa presión de afuera, sea familia, sea torneo, sea lo que sea. Entonces, para mí la inversión cuanto más inversión a uno mismo, mejor es mi realidad ahí afuera.
Excelente. ¿Y te ha pasado, Nacho, de por ahí tener casos o tener jugadores a donde quizás esa presión le genera a veces de que rinden, pese a toda esa preparación y toda esa inversión en tiempo, recursos, que de repente te digan, che, Nacho, la verdad que estoy llegando bien preparado, estoy mejor que nunca físicamente, técnicamente, pero cuando entro a la cancha me pasa algo de que tengo como si fuera, no sé si específicamente un blanco, pero sí de que no puedo rendir. Vos, digamos, laburás esos casos particulares, tratás de preguntarles a ellos cuestiones más personales también, te quedás en la parte más de planificación diaria y semanal, cómo vas laburando eso que va sucediendo a veces en la temporada, ¿no? Sí, y esto nos pasa a todos y yo creo que nos va a pasar toda la vida, ¿no? Siempre van a aparecer situaciones nuevas y personas nuevas en nuestras vidas para desafiarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, pero es en el camino, la idea es disfrutar el camino lo más posible y transformarme lo más posible y mejor si es más rápido posible porque voy a tener más oportunidad de vivir lo que quiero vivir, ¿no? Pero con lo que vos decís, si hay un ejemplo de esos, por ejemplo, que un jugador se preparó bien y bueno, apareció una situación nueva, apareció el referee, una amarilla o lo que sea, desde el desde el punto de vista del coaching, yo voy por tres lados: cuerpo, emociones y lenguaje o pensamientos, digamos. Entonces, un poco pregunto acerca de las emociones, indagamos de ese nivel, qué emociones tuviste y bueno, qué posibilidades te da vivir esa emoción, ¿no? No las juzgamos porque aparecen. Y lo mismo con los pensamientos, y mirá, por ahí hay muchos pensamientos que los llevamos de manera inconsciente desde hace muchos años, y la verdad que está bueno, qué tipo de pensamientos aparecieron, qué estabas pensando, y cuando los ponemos así en claro en una conversación, o mismo los escribimos, mirá lo que estaba pensando, lo que pensaba de mí, lo que pensaba de esto, que me estaba imposibilitando o cerrando puertas para lo que yo quiero conseguir. Entonces, desde ese punto de vista del pensamiento, ¿qué te gustaría pensar de ahora en adelante? ¿Qué te gustaría creer de vos de ahora en adelante? Al fin y al cabo, Tincho, eh, desde el punto de vista del coaching o por lo menos yo como veo la vida es el poder de elección. ¿Quién quiero ser y qué jugador quiero ser? Y a partir de ahí empiezo a trabajar en mí. Es tremendo porque justamente se jugó el British Open en golf, que bueno, es un torneo, uno de los cuatro grandes. Y a mí me llamó mucho la atención la entrevista, que me imagino que vos es algo que siempre te interesa, digamos, el lenguaje, que recién lo dijiste. Y le preguntaban a un norteamericano que se llama Billy Horschel, el tipo estaba puntero a falta de una ronda y nunca había ganado un torneo grande, ni le había pasado cerca, y le preguntaban sobre la presión y sobre cómo iba a manejarlo. Y son preguntas que yo, por ejemplo, imaginándome coach de él, me daría un poco de cosa, porque digo, no, al tipo déjenlo solo, que se vaya al cuarto. Y la respuesta de él fue, específicamente, fue que él estaba preparado porque toda su vida había trabajado para eso, para estar ahí, y que él venía visualizándose con la copa desde el principio de la semana. Entonces, que no, obviamente sabía que iba a sentir nervios, pero que justamente era para lo que estaba trabajando. Entonces, hablaba todo el tiempo esta cosa de abrazar ese miedo de los nervios positivos. Eh, y me parece un ejemplo bueno porque siempre yo creo que nos quedamos a veces en los ejemplos de que ganaron. Él al otro día fue, hizo un buen trabajo, pero no la alcanzó, no ganó. Y ahí entra algo que yo te iba a preguntar, que lo dijiste recién y me interesó mucho, es que hablaste de que en un caso escribían, digamos, lo ponían en palabras físicas, ¿no? En un papel o en una computadora, eh, Sí, los pensamientos. Y ahí te iba a preguntar, porque en golf se habla mucho sobre la visualización, sobre visualizar un buen tiro, sobre visualizar sí. un buen fin de semana y que terminás con la copa. ¿Eso cómo lo manejás? ¿Lo hablás oralmente? ¿Tenés algún ejercicio escrito también para hacer esas manifestaciones o visualizaciones? Sí, totalmente. Visualizaciones en el coaching es otra herramienta más, así que la conozco hace rato. Eh, Básicamente es un poco esto que estamos hablando, es imaginarte el futuro ideal.
con quién estás, detalles, qué hiciste. Entonces empezás a recrear una imagen a tu cerebro y empieza a generarte un tipo de energía o de frecuencia con ese futuro que quiero, ¿no? Que después no sabemos el cómo serán, porque es una visión a futuro, no sabemos exactamente cuándo. Sí es verdad que ayuda a ponerle fecha y sí, eh, cuanto más realista mejor, ¿no? Tampoco irnos para el otro lado, pero por supuesto la visualización ayuda y mucho a bajarlo a tierra, ¿no? Y en todas mis sesiones, Tincho, yo sugiero que esté con virome y papel, porque son todos los aprendizajes que se va llevando una persona a la sesión. Y cuanto más escribo, más pongo en claro todo lo que está en mi cabeza. Si lo hablo solamente y no lo bajo, no lo puedo volver a leer, me olvido. Y todo esto ayuda a la preparación, porque yo me leo lo que escribí y lo preparo durante toda la semana, incluso antes de un entrenamiento o antes de un partido importante, y yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces esto es toda la preparación, anticipación a un partido. Yo ya sé que viene este tipo de pensamiento, me voy a decir esto. Lo cancela automáticamente. Entonces, cuanto más automatizo las cosas, tengo más lugar para agregar cosas nuevas a mi cabeza y a la rutina, a la preparación, lo que sea. Ahí lo dijiste, recién estabas hablando vos del partido. En golf, por ejemplo, lo que tenemos que es muy curioso y muy interesante porque a veces es una bendición y a veces es una maldición al mismo tiempo. En golf lo que tenés mucho es tiempo entre cada ejecución. Hay otros deportes que es más de reacción, pienso en el rugby, en el tenis, de que tenés pocos segundos. Y en el golf a veces los tipos que mejor pueden, y las jugadoras que mejor pueden gestionar los pensamientos entre cada golpe son a veces los que triunfan y al mismo tiempo son a veces los que generan ese tiempo muerto, que genera a veces traumas que en golf le llaman ships, que son movimientos involuntarios, que el cuerpo hace algo absolutamente distinto a lo a la información que le mandamos al cuerpo. Pero te quería preguntar un poco, yo he visto, por ejemplo, que jugadoras, estoy pensando ahora en Ela Anacona, es una jugadora argentina, tienen escrito cosas en la tarjeta, ¿no? Como frases así, justamente para recordárselo, pienso en Emilio Domínguez cuando ganó en Bariloche también. Em, Vos, digamos, ¿cuál es un poco el consejo tuyo para esa conversación interna que se da en la cancha? Que al fin y al cabo todas las canchas deportivas tienen ese complejo de la presión. ¿Qué te parece a vos que ese tiempo muerto entre cada ejecución, eh, qué se puede, digamos, trabajar hacia lo que piense vos al respecto? Yo creo que se podría ver como una oportunidad para tener un diálogo con uno mismo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tipo de diálogo? Para mí, idealmente, somos nuestros mejores amigos con nosotros mismos. O sea, que yo ser mi máximo fan. Y a pesar del error, porque el error básicamente también me ayuda a darme cuenta de dónde tengo que mejorar. Pero cuanto más me sea compasivo conmigo mismo, mejor me trate personalmente, más tranquilo voy a estar. Y si estoy más tranquilo, probablemente le pegue mejor. Y si le pego mejor, me voy a acercar probablemente más al resultado que quiero conseguir. Pero mínimamente, si yo me estoy castigando, juzgando cada vez que le pego mal o tengo un error o fallo, me meto en un círculo vicioso que después me va a costar salir. Y por ejemplo, lo que trabajamos a veces en el coaching es no solamente un diálogo positivo, pero también qué gestos corporales pueden apalancar ese diálogo positivo. Y por ejemplo, cada vez o no sé, o cuando me olvido, porque al fin y al cabo nos olvidamos, a todos nos entran pensamientos negativos, digamos. Cuando me entra un negativo, y quizás me doy una palmada en el pecho para recordarme que quiero volver a lo positivo. Y en el positivo me creé un speech para mí mismo de, no, ¿sabes qué? Yo me voy a bancar, quiero acompañarme, quiero estar bien, quiero estar tranquilo, quiero disfrutar de este día. Eh, lo haría un poco de esa manera. Entonces, en ese tiempo entre golpe y golpe, eh, al fin y al cabo, disfrutar lo más posible con uno mismo y con el espacio, con el día, con la cancha. Ahora que lo decís, me llama la atención porque me acordé justo de un jugador o una jugadora, no me acuerdo el nombre ahora, que hablaba de que tenía una cuestión con los palos. Me parece que fue un periodista que le preguntó por qué limpiaba tanto los palos.
y no me acuerdo si el jugador dijo, justamente comentaba esto, de que lo hacía por una cuestión de que cuando se sentía ansiosa y que la respiración estaba absolutamente fuera de calibre, tenía ese, como si fuera ese Rutina, descanso sí, mental sí, ese descanso ahí, mental, sí. ese trigger, digamos. Incluso Luis Oosthuizen, un jugador que es un animal, jugando un British Open tenía pintado en el guante de golf un punto rojo y lo miraba cada vez que se abrochaba eso. Y un montón de tics que ahora que lo decís, creo que tienen que ver con esto, ¿no? Con volver a setear el sistema, Nacho. Totalmente, totalmente. Cuanto más me ayuda a mí mismo, de vuelta, me voy a acercar al resultado que quiero lograr. Y si a mí me ayuda a bajar la ansiedad, el miedo con las respiraciones, bienvenido. Si me ayuda escuchar los pájaros en una cancha de golf y me dedico 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos a simplemente respirar, escuchar los pájaros, buscar el estímulo externo o interno que sea para que me ayude a mí a hacer el siguiente movimiento que tengo que hacer. Sean gestos corporales, sean mirando a la tribuna a un punto fijo, sea mirando la pelota de golf de manera fija, sea viendo la costura de la pelota de tenis en el tenis, por ejemplo. Todos los recursos que yo pueda hacer que dependan de mí para estar mejor, absolutamente, bienvenidos. Y el laburo que haces vos, ya explícate qué es en equipo y también, obviamente, con sesiones individuales. Sí. Te quería preguntar un poco las conclusiones que sacás y que has visto en jugadores en cuanto a la evolución. Yo arranqué a trabajar con Tincho Consoli, me vendría bien igual, deportivamente, porque estoy hecho un desastre, y arrancamos en A y terminamos en este lugar. ¿Y cuáles son un poco las conclusiones que has sacado de tus laburos, Nacho? Las conclusiones que voy sacando es que, y me meto más en contexto del coaching en el mundo o en el deporte, ¿no? Lo veo que cada vez más es más aceptado. Previamente, viste, años anteriores, no, el coaching, lo mental, a lo último. Y, y antes de lo físico, arrancamos por lo mental. O sea, partimos de un pensamiento. Voy a ir a entrenar. Y si ese pensamiento está mal seteado, ya. Entonces, por eso, o sea, históricamente se dejó a la parte mental, emocional para lo último, y gracias a, bueno, a toda esta influencia que está teniendo este tipo de herramientas, es una herramienta más, ¿no? El coaching. Está cada vez más presente. Y yo, por ejemplo, hablando de un caso como el que vos dijiste, trabajo con Rodrigo Isgro. Empecé a trabajar con él en 2021, fines de 2021. Y Rodrigo en ese momento era parte de los Pumas 7, pero se estaba haciendo, ganando su lugar, digamos. Después de 2 años y medio, Tincho, 2023, lo elige mejor jugador del Rugby 7 del mundo. Entonces, trabajamos juntos todo ese tiempo y no estaba, al principio no estaba ni en los planes salir mejor jugador de rugby del mundo. Pero fuimos yendo por otros objetivos que estaban mucho antes, y de a poquito, bueno, se iban cumpliendo, me iba acercando, me iba consolidando en el equipo y a nivel mundial, y terminó saliendo algo mucho más grande de lo que él esperaba. Entonces, obviamente que esto es un proceso, no se puede ser mejor jugador del mundo o de lo que sea de un día para el otro, pero cuanto más yo personalmente, yo jugador o yo quien sea, me involucre con mi propio proceso personal, más tiempo le dedique y más rápido aprenda, que para mí es uno de los grandes talentos, aprender rápido, voy a tener resultados antes, porque aprendo rápido, porque sé, che, hoy no me sirvió esto, mañana qué voy a cambiar. Entonces, nada, saber esperar durante el proceso, pero aplicar algo distinto y qué voy a hacer distinto o quién voy a ser para acercarme a donde quiero llegar. Espectacular, Nacho. La verdad que pensaba en la entrevista, pre-entrevista, cuando estaba estudiando, que podíamos tener cosas en común, pero encontré todavía más. Me dejaste pensando en un montón de ejemplos, que no quiero ser pesado y repetir. Lo que me queda claro es que tu laburo, la recontra, puede servir a tantos chicas y chicos que están siempre en nuestra edad y que están luchando día a día por un sueño, por convertirse
en golfistas de alto rendimiento y como un montón también de amateurs. Tenemos un montón de mid amateurs que se llama en golf, que son de 35 para arriba, que también quieren disfrutar del deporte y jugar mejor. Así que, si te parece, a modo de cierre, me interesaría a mí que te pongas a disposición, que cuentes por dónde pueden encontrarte. Igualmente vamos a dejar todo en la descripción, pero que vos destines, digamos, la última respuesta a los seguidores y seguidoras de nuestra edad, que son muchos y son de toda Latinoamérica, Nacho. Sí, Tincho, y para ir cerrando, bueno, gracias a vos por este espacio y le diría a todos que es un poco eso. Para mí el trabajo personal en uno mismo es la mejor inversión que alguien puede hacer, porque yo cambio, todo lo de afuera cambia. Entonces, porque si no, de lo contrario, estoy esperando que algo de afuera cambie para que yo cambie, ¿viste? Sea otra persona, tenga otros hábitos. Entonces... estoy abierto, obviamente, a acompañar en la medida de lo posible a quien necesite y la verdad que me entusiasma acompañar en el ámbito deportivo porque es un lugar que me encanta y yo creo en cada uno de los seres humanos. Obviamente no podemos llegar todos a ser los número uno, pero si quiero serlo, al menos lo tengo que intentar. Y para todo ese proceso está la figura de un coach, de un psicólogo, de lo que vos quieras para acompañarlo. Y bueno, en este caso soy yo en la entrevista y me pongo a disposición, ¿no? Para acompañar a los que necesiten y es una herramienta que realmente vale la pena invertir porque pasan cosas buenas. Y es un proceso para disfrutar, conocerse a uno mismo durante el proceso. Así que lo recomiendo absolutamente. Bueno, Nacho, espectacular. Desde este lado, agradecerte. Siempre nos gusta traer conocimiento a la página y gente que tenga ganas de aportar. Es tu caso. Nada, la verdad que es que nos contactamos de manera recontra orgánica. Justamente no estamos acá publicitando nada, ni le vamos a vender Bitcoin a nadie acá. Y bueno, es un poco, me parece como tienes que sumar todo, lo dijiste vos, para aportar y para que cada uno llegue al máximo de su potencial, en donde sea y como sea. Eso creo que ahí coincidimos un montón. Y bueno, no tengo dudas de que vamos a volver a encontrarnos. Lo pueden contactar a Nacho por Instagram. También vamos a dejar acá toda su experiencia. Pero bueno, de lo personal, Nacho, un placer haberte conocido. Espero verte en persona, en Barcelona. Me encantaría. Y si no, también por acá en Argentina. Y te agradezco un montón el tiempo para la charla, Nacho. Totalmente, Tincho. Mil gracias a vos, gracias a todos los que pudieron sumarse y obviamente a disposición de lo que necesites, seguimos en contacto y bueno, gracias por todo.